¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas a todos y todos ustedes al webinar del día de hoy titulado Diseñando nuevos tipos de agua, normas para agua de proceso industrial y contacto primario. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey del estado de Nuevo León. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bueno, y a continuación quiero presentar a nuestro ponente. El, el arquitecto Juan Ignacio Barragán es arquitecto y urbanista, graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1979, con estudios de posgrado en Francia en 1982 y 1989 y seminarios anuales de actualización profesional en America Planning Association de 2007 a 2022. Actualmente participa en el sector público como director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y también ha participado como director general, presidente ejecutivo de la Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Nuevo León. En la parte de planeación de infraestructura, trabajó en el Plan Estatal de Infraestructura del Estado de Sinaloa en 2010 y Programa de Infraestructura para el Desarrollo Energético de Coahuila en el 2018, entre otras actividades. En la parte de planeación urbana, ha generado 8 programas metropolitanos y regionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, 4 planes nacionales y estatales de vivienda, 13 programas de desarrollo urbano municipal y 9 programas parciales de desarrollo urbano. Bueno, sin duda es un gran ponente, quien tenemos el día de hoy, un gran tema al que vamos a estar viviendo, de mucho interés para todos los organismos y empresas del sector hídrico. Y bueno, sin más, arquitecto, le cedo la palabra para que pueda iniciar con esta sesión. Si ustedes tuvieran alguna duda, pregunta, comentario, lo pueden hacer en la parte de abajo, donde dice preguntas y respuestas, y al término de la plática del arquitecto, nosotros estaremos leyendo las preguntas del mismo. Muchísimas gracias, arquitecto. Muy bien, muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos. Voy a poner la presentación. Perfecto. Nada más verificar si ven todos bien en la pantalla. Sin ningún problema, arquitecto. Muy bien. Entonces, eh, como algunos de ustedes sabrán, la ANEAS, en donde participo en el consejo directivo, ha estado trabajando desde hace varios años bajo la dirección la presidencia de Pepe Lara, en lo que le hemos llamado el agua de reuso potable para las ciudades que hemos tenido problemas de crisis de agua. Y dentro de este proceso surgió el tema de que puede haber diferentes niveles de reuso en el agua. No solamente el reuso potable o el reuso para uso agrícola, sino existen diferentes niveles que tienen que ver con las necesidades propias de los usuarios. Y particularmente recuerdo en una conversación que tuvimos con la ahora subsecretaria Marina Robles, donde ella hablaba mucho de que hay que diseñar agua para las necesidades específicas de los diferentes usuarios, o sea, el agua de diseño. Entonces nosotros con el apoyo de los compañeros aquí de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y en particular del químico Pablo Tamés, pues nos pusimos a ver cuáles eran las necesidades que tiene nuestro mercado en temas de agua que no sea agua potable. Es decir, si bien el agua regenerada para uso potable es un tema en el que se está trabajando en todo México, diferentes organismos, pero puede haber niveles de agua que sean distintos o diversos. Y nosotros en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey vendemos agua a la industria desde hace más de 25 años, agua de tratamiento secundario. Y esta agua, pues, más o menos representa un 10%, un 9% del total del agua que nosotros, digamos, facturamos. Sin embargo,
más o menos equivale a 1.300 litros por segundo. Sin embargo, notamos que diversas empresas industriales que pudieran comprar agua nuestra de reuso no lo hacen por diversos motivos, en particular porque en ocasiones el agua de nuestras plantas de tratamiento trae niveles elevados de sales disueltas. Y estas sales disueltas interfieren con sus procesos de producción porque pues pueden generarle calcificación o incrustaciones en los equipos y entonces pues finalmente nos compran el agua nada más pues para riego, lavado de unidades, cosas muy elementales, con excepción de algunas grandes empresas que nos compran el agua tratada a nivel secundario y ellos en el interior hacen el proceso terciario. Entonces, ante esta situación, nos abocamos a diseñar un agua, una calidad de agua que nos permita, por una parte, resolver el problema de estos usuarios industriales, pero adicionalmente permitir que esta calidad del agua permita el contacto primario, es decir, que la gente pueda usarla para bañarse, para usos de drenaje sanitario, etcétera, para todos los usos con excepción de el consumo humano, es decir, con excepción de el beber el agua. Y nos enfrentamos a una realidad muy interesante. De toda el agua que nosotros producimos en servicios de agua y drenaje, que es del orden de un promedio de 17,000 litros por segundo a nivel del estado de Nuevo León, solamente un 2% es agua para beber. Es decir, que si nosotros produjéramos 340 litros por segundo de agua potable sería suficiente para garantizar las necesidades de agua potable de la población. Todo el resto, los otros 16,000 litros o 16,500 litros por segundo, no tiene que ser potable. Es agua que requiere ser buena para los procesos industriales y que permita el contacto primario. Ante esa situación, pues nos planteamos de que esta propuesta de agua de proceso y contacto primario puede ser un camino interesante para el futuro del suministro de agua en la ciudad. Pero vamos por etapas y en una primera etapa nosotros estamos enfocando este esfuerzo exclusivamente para parques industriales. Y ahora sí comienzo la presentación. Como ustedes saben, en todo el país estamos teniendo fenómenos de sequía. Algunos o la gran mayoría de los analistas lo asocian al cambio cíclico y al cambio climático. Y esto pues nos está generando problemas graves. En Monterrey tuvimos una crisis muy fuerte en el año 2022 y parte del 2023 hasta que pudimos concluir la construcción del nuevo acueducto Cuchillo 2 que salvó a la ciudad. Pero como vemos en estas imágenes, las sequías son fenómenos cíclicos en Nuevo León y creo que es de igual manera en el resto del país. O sea, tenemos periodos húmedos, periodos secos y cada vez los periodos secos son más largos, de manera que tenemos que buscar la manera, la forma en utilizar el agua que ya tenemos en nuestra red, en nuestro sistema, utilizarla de la forma más eficiente posible. De preferencia, poderle dar por lo menos dos vueltas a esta agua, es decir, una primera vuelta en el que se use para todos los usos domésticos, industriales, comerciales, y una segunda vuelta para usos industriales e incluso agrícolas y de riego. Entonces, eso nos permite darle una mayor eficiencia a nuestro abastecimiento y garantizar, sobre todo en estos periodos de sequía, que tengamos agua suficiente para las actividades básicas de la ciudad, en particular en ciudades que como la nuestra están en un proceso de crecimiento muy acelerado, la ciudad de Monterrey. En particular, vemos en esta gráfica, la ciudad de Monterrey cuenta con dos anillos de transferencia que nos permite distribuir el agua de una manera más o menos equitativa o bastante equitativa, diría yo, en toda la ciudad.
Sin embargo, la parte norte de la ciudad de Monterrey, que es donde se están instalando muchos parques industriales debido a que de esta manera tienen un acceso más rápido a la frontera para fines de exportación. En esta parte norte de la ciudad de Monterrey tenemos escasez de agua de primer uso. Y en cambio tenemos gran cantidad de agua tratada o de agua con calidad de tratamiento secundario. Tenemos por lo menos 1,200, 1,300 litros por segundo de agua a nivel secundario en esta parte norte, que actualmente pues no se utiliza más que en algunos casos para usos agrícolas y en la mayoría de las veces se descarga a arroyos y va a dar al río Pesquería o al río Salinas y bueno, finalmente no se le puede dar este segundo uso. Pero en cambio tenemos mucha agua que pudiéramos con un proceso adicional ofrecer a la industria. Ahorita en lo particular tenemos tres zonas que nos están demandando mucha agua industrial. Una es la zona donde se va a instalar la nueva planta de Volvo y ahí tenemos una planta de tratamiento que se llama San Miguel Interpuerto. Luego está la zona del Parque Industrial Interpuerto que va a ser, o estamos por terminar una planta de tratamiento que se llama Buenavista. Y luego al norte tenemos un parque industrial que se llama Hofusan, donde hay muchas empresas de origen chino está en cercanía con la planta Salinas. Entonces, pues ahí vemos tres áreas de oportunidad muy importantes para surtir a estas zonas industriales de un agua que permita tanto los procesos industriales con alta calidad, es decir, con los niveles de salinidad requeridos por sus procesos, pero que al mismo tiempo pueda servir para que el personal pueda realizar sus actividades cotidianas, pueda bañarse, pueda utilizarla en temas de drenaje sanitario. Solamente lo único que quedaría excluido es el uso potable, el beberla, pero eso se puede resolver muy fácilmente, ya sea con una segunda red o con cisternas, con agua potable, o en muchos casos, como de hecho ya se da, a través de la distribución de garrafones de agua. De hecho, hay una demanda importante de agua residual tratada para uso industrial. En la actualidad, traemos un consumo que oscila entre los 1,300 y hasta 1,500 litros por segundo, pero tenemos un gasto contratado ya para un futuro cercano de más de 1,900, casi 2,000 litros por segundo adicionales. Y estos son empresas que quieren un agua, pero requieren ciertas características en esta agua. Y estas características pueden variar de una empresa a la otra. El factor más importante de variabilidad es, por supuesto, la cantidad de sales disueltas. Eh, Normalmente el agua potable aquí en la ciudad de Monterrey llega a los hogares con aproximadamente 1,000 partes por millón de sales disueltas. Y eso pudiera ser el nivel básico. El agua tratada que nosotros ofrecemos a la industria trae más o menos 1,600 a 1,700 partes por millón de sales disueltas y es lo que parece que a la industria le resulta problemático. Sin embargo, si una empresa nos dice, oye, pues necesitamos, por ejemplo, 600 partes por millón de sales disueltas, pues es nada más cuestión de agregar un cierto nivel de mayor porcentaje de osmosis inversa, y lo logramos. Y entonces podemos estar diseñando una calidad de agua específica para los usos de cada una de las empresas o de los parques o los grupos industriales que estén en la ciudad. Ahora bien, como ya lo comentaba en la introducción, existen grandes consumidores que tienen sus propias plantas de tratamiento terciario para disminuir los sólidos nutrientes disueltos, los nutrientes, la materia orgánica. Entre ellas podemos citar a Ternium, podemos citar a Panel Rey, en fin, son empresas muy grandes que tienen estos procesos incorporados.
Sin embargo, los pequeños y medianos consumidores no cuentan con recursos en infraestructura y operación para la aplicación de estos tratamientos terciarios. No quiere decir que sea algo imposible de lograr, pero sí una empresa mediana, una empresa, por decir algo, de 100 empleados, pues le es difícil dedicar capital y recursos humanos para atender esta operación de plantas terciarias. ¿Por qué? Pues sí tienen su complejidad. No es algo tampoco de ciencia sumamente compleja, pero sí requieren especialistas de tiempo completo. Y entonces lo que buscaríamos nosotros es ampliar el espectro de usos del agua residual tratada, dando tratamiento terciario para mejorar su calidad. Con eso reduciríamos el consumo de agua de primer uso a nivel industrial, dándoles agua tratada a nivel terciario de alta calidad. Y esta agua de primer uso la vamos a poder consagrar exclusivamente para la vivienda y dejar el agua de reuso para los parques industriales, comenzando con esta zona norte de la ciudad, como ya lo he mencionado. Y además, esta agua que sería óptima para los procesos industriales, también está diseñada para que no implique riesgos a la salud de los usuarios por contacto humano. Es decir, esta norma cumple con creces la norma de agua para albercas, es decir, agua en donde la gente se puede bañar, y que tiene una calidad bacteriológica y de diferentes componentes que hacen que no exista riesgo para el ser humano. La única cosa es que no se puede beber. El agua para uso potable se tendría que entregar por separado. Entonces, por eso le hemos llamado agua de proceso y contacto primario, en donde el suministro incluye una red de distribución localizada e identificada específicamente para este uso. Tiene una ventaja importante para los usos industriales, puesto que su costo sería menor al agua potable. Es decir, aunque todavía no hemos establecido la tarifa, es algo que se tiene que discutir con nuestro consejo de administración, pero la tarifa seguramente sería menor a la del agua potable. Y además, que esta es una gran ventaja para las empresas industriales, asegura el suministro constante y resiliente. En la crisis del año 2022, evidentemente las industrias fueron los primeros afectados por los cortes que había en el suministro ante la escasez de agua, porque pues el agua la estábamos orientando preferentemente para los usos para el uso público urbano, para el uso doméstico, ¿no? Y entonces, pues hubo empresas que sufrieron en sus procesos y al tener un agua de calidad garantizada, pues les da certeza en el largo plazo. Para efectos del agua de consumo humano, hemos desarrollado kioscos que les llamamos de ahí de pura. Ya tenemos operando algunos de estos kioscos, en donde la gente, en estos casos, con un sistema muy completo de suavizadores, desmineralizadores, ósmosis inversa, ozonificación y luz ultravioleta, se está generando agua de pozos que tienen una calidad regular, un agua de muy alta calidad para el consumo humano. Y tenemos ya desarrollados también un sistema de tarjetas electrónicas mediante las cuales la gente puede cargar su garrafón. Este mismo esquema se puede utilizar para surtir el agua a las empresas industriales que entren dentro de este programa, ya sea a nivel de entrega de garrafones o, en su caso, entrega de agua en pipa directamente vertida sobre una cisterna, con la finalidad de no tener la necesidad de tener una doble tubería de agua, sino con una sola tubería se surtiría el volumen más importante y el agua para consumo humano, que como dijimos representa aproximadamente un 2% del volumen total, esa se podría entregar de otra forma. En algunos casos, si el parque industrial así lo requiriera, pues se podría tener una doble tubería, pero existe siempre la alternativa de entregar de otra manera.
Las características que le estamos dando a nivel básico a esta agua es en términos de turbiedad, el límite permitible sería de 5, el potencial de hidrógeno entre 6.5 y 8.5, el color verdadero sería de 20. En cuanto a las propiedades químicas, los cianuros totales serían menores a 0.7. La dureza total en términos sería de 500. Los sólidos disueltos totales, el nivel básico estaríamos hablando de 1000 y los sulfatos de 400. Sin embargo, este parámetro de sólidos disueltos totales es el que les digo que puede variar en función de la solicitud que hagan las empresas. Si alguna empresa requiere por sus procesos un agua con sólidos disueltos totales menor, se puede producir, evidentemente el costo aumentaría, la tarifa aumentaría, porque nos requiere un mayor esfuerzo en capital y en costos operativos. Y así las demás especificaciones. Me acompaña en esta presentación el químico Pablo Tamés, por si alguna de estos temas les genera a ustedes alguna duda. El químico gustosamente podría aclararlo al finalizar la presentación. Asimismo, hay especificaciones en materia de radioactividad, eh, la cantidad de cloro residual libre, la demanda química de oxígeno estaría en 10 o menor, etcétera. Otro tema que tiene esta agua ya diseñada, está especificando la frecuencia de monitoreo. Esta sería semanal para especificaciones microbiológicas y residuales de la desinfección a la red de distribución y semestral para las especificaciones físicas, químicas, metales y metaloides, radioactividad y materia orgánica a la entrada del sistema de distribución. Y el control sanitario estaría a cargo de la Autoridad Sanitaria del Estado de Nuevo León, para corroborar en cualquier momento mediante muestreos que el agua que se utiliza para procesos y contactos se encuentre dentro de los límites permisibles establecidos. Bajo situaciones de contingencia se podrá establecer los agentes biológicos, químicos y físicos nocivos a la salud que se deban evaluar, así como la frecuencia de muestreo. Todo esto conforme a las diferentes normas vigentes a nivel federal, la NOM 127 de la Secretaría de Salud, la 94, la 21 para agua de uso y consumo humano, así como la 245. Y además tomamos como referencia algunas normas del extranjero, en particular del estado de California. Estos temas ahorita le voy a pedir a Pablo que los desarrolle con mayor detalle, pero yo solamente quisiera llegar a un poquito a los temas de conclusiones. El proceso convencional de tratamiento es con un pretratamiento, sedimentación primaria opcional. En el caso de este tema con reactor biológico de membrana sería el pretratamiento con un cribado fino de 1 milímetro y sedimentación primaria también opcional. En la parte de los reactores, el reactor de lodos activados con remoción biológica de nitrógeno, igual tendría en este proceso remoción biológica de nitrógeno, pero la diferencia estaría en que además de la clarificación secundaria se tendría membranas de micro y ultrafiltración. Y por último, la etapa final tendría la situación normal tendría coagulación, filtración terciaria, desinfección con lámparas UV, aplicación de cloro y además pues la desinfección con rayos ultravioleta. Ahorita entraremos en los detalles de los procesos con la participación del químico Pablo Tamés. Yo nada más comentarles que esta norma ya fue autorizada por la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Se publicó el día lunes 14 de abril del 2025
y ya podemos nosotros comenzarla a promover. De hecho, ya tenemos varios clientes potenciales que están interesados en hacer uso de la misma. Entonces ya es una norma oficial para Nuevo León. Nosotros la ponemos a disposición de quienes se interesen en el resto del país porque puede ser una excelente opción para reducir el consumo de agua de primer uso por parte de la industria, incluso para procesos industriales complejos. Entonces, yo aquí dejo mi participación y me regreso un poquito para que el químico Pablo Tamés nos platique un poquito ya más de los temas físico-químicos y microbiológicos específicos. Adelante, Pablo. Muchas gracias, arquitecto. Buenos días a todos. Pues sí, miren, lo que tratamos de buscar es no tanta complejidad porque podemos hacer especificaciones, pues todas las que queramos. Sin embargo, pues estamos tomando de referencia lo que ya las normas oficiales permiten en México. Y como lo mencionaba el arquitecto, pues lo que estamos buscando también es un agua que pueda dar servicio a la industria y que no cause daños a la salud en el caso de algún contacto. Así, la misma norma 003 ya permite cierto contacto, pero en cuerpos receptores o en medios naturales. Y la norma 245, que es para albercas, pues es una norma también un poco laxa y que permite ciertas condiciones microbiológicas un poco por encima de lo que nosotros estamos estableciendo aquí, ya que esta agua se va a llevar a través de tubería y pues bueno, va a tener el contacto en algún momento con la, los usuarios. En las características físicas tomamos en cuenta la versión anterior de la norma del 94, ya que durante más de 20 años estuvo funcionando y sin ningún problema era de bastante aceptabilidad el agua, con una turbiedad de 5 y con una color verdadero de 20. En la parte química, pues una de las características más importantes es la presencia de cianuros, que pudiera estar ahí y que a través de la piel pudiera causarnos algún problema. Los otros parámetros, tanto los sólidos disueltos, la dureza y los sulfatos, son sales que, que tienen más importancia a nivel industrial. Y como lo comentaba el arquitecto, pues es algo que también busca mucho la industria, que sea baja en sales. Como lo establecía, utilizamos como referencia lo que marca la norma actual para agua potable. Sin embargo, pues se pueden hacer ajustes dependiendo de las necesidades de cada industria. En la siguiente vemos los metales. Los metales, pues sí, muchos de ellos, sobre todo el arsénico, el plomo, el cadmio, el mercurio, pues pudieran tener efectos muy importantes en la salud y lo que estamos estableciendo, pues son los parámetros tal y como los establece la norma 127 del 2021. En la siguiente vemos la característica más importante, una de las más importantes de esta agua, que son las características microbiológicas. Eh, Estamos llevando el agua a un nivel de desinfección tal y como lo establece la norma 127 en su versión 2021. Las características de radiactividad, por evitar cualquier riesgo en este sentido, pues también estamos considerando las que establece actualmente la norma. Y en el caso de los residuales de la desinfección, estamos usando valores intermedios entre lo que nos marca la norma 127 y lo que nos marca la norma 245. Entonces, el nivel de desinfección es un poco más alto y con un nivel de contacto, con un tiempo de contacto también más prolongado, para asegurar precisamente la desinfección que se va a medir con las características microbiológicas. Y en cuanto a la materia orgánica, pues utilizamos como referencia lo que tiene establecido la Conagua como agua de excelente calidad cuando está presente. Cuando tenemos materia orgánica abajo de 10 en el caso de los ríos. Entonces, creemos que con estas características podemos asegurar la salud y así fue como lo votó y lo aceptó la Secretaría de Salud en el estado de Nuevo León. Y bueno, pues
pretendemos que esto dé muy buen servicio en este sentido. Y nos vamos a la siguiente, pues bueno, la parte de las frecuencias de monitoreo ya las estableció el arquitecto. Aquí sería bien importante también que el monitoreo de cloro, que es una de las partes más críticas, ese lo llevaríamos de manera diaria, incluso un poco más puntual, ya dependiendo de las características del proceso. Y el resto, pues tal y como están establecidas por ahí. Lo del control sanitario, pues que no, la Secretaría de Salud tendrá que estar presente en todo momento, ¿no? Y las referencias, pues ya las comentó el arquitecto, son básicamente las normas, la de la 127, la 245 y algunas referencias internacionales donde permiten que un agua llevada con tratamiento terciario puede ser utilizada y puede tener contacto primario con los trabajadores como lo establezco en en las referencias, que es lo que viene aquí, este sistema de regulaciones de California da básicamente el cumplimiento en el aspecto microbiológico y en el aspecto de la turbiedad, con tratamiento terciario. Y si nos vamos un poco más adelante, vamos a ver en la tabla, en la siguiente que permite un agua desinfectada y llevada a nivel terciario, pues puede utilizar para contacto con los trabajadores. Lo menciona por ahí. En la siguiente, pues bueno, ya vemos un poco los tipos de procesos. Estamos presentando dos posibilidades que nos pueden llevar a alcanzar estos niveles de calidad. Obviamente esto también depende mucho del agua de entrada, pero básicamente a través de un proceso convencional, pero llevándolo hasta un nivel terciario con filtración con mallas de 10 micras con desinfección con luz ultravioleta y con la aplicación de cloro con un tiempo de contacto suficiente, podemos alcanzar estos niveles. Y por otro lado, pues también presentamos otro proceso para un agua que pudiera estar un poco más contaminado, que pudiera traer presencia de más metales o más materia orgánica. Y entonces utilizaríamos un reactor biológico de membrana llevando también con una desinfección con luz ultravioleta y aplicación de cloro también con alto tiempo de contacto. Ujú. Y Y bueno, bueno, básicamente esto es lo que contiene la presentación. La norma está disponible en el periódico oficial del Estado de Nuevo León y para quienes tengan interés, pues se puede hacer un envío específico. Eh, Consideramos que dadas las condiciones de la zona norte de la ciudad de Monterrey, de alta demanda industrial y escasez de agua de primer uso, esta solución va a ser muy bien recibida. De hecho, en las conversaciones que hemos tenido con la Asociación de Parques Industriales están muy entusiasmados, primero porque se les garantiza el agua y segundo porque pues ven con buenos ojos que la tarifa sea menor a la de agua potable. Todavía no hemos definido esa tarifa y esa tarifa tendrá que ser flexible o variable por dos cuestiones. Primero, el nivel de sólidos disueltos que requiera cada empresa pues puede variar y eso nos implica también modificaciones en el proceso. Y segundo, también porque el agua de entrada varía. Tenemos, por ejemplo, en la planta Buenavista, que está a punto de terminarse de construir, más o menos debemos de ponerla en operación por ahí del mes de septiembre. Esa planta Buenavista recibe prácticamente solo agua de uso doméstico, entonces es muy diferente al agua que tenemos procedente de la planta norte, que tiene una cantidad importante de aguas industriales. Entonces, los procesos pues van a ser un poco diferentes. Por eso, precisamente, el químico Pablo presentaba las dos opciones. Entonces, las tarifas serán variables, pero en todo caso podemos asegurar que sería de un costo menor al agua eh,
potable de primer uso, digamos, y sobre todo le garantizaría a esta zona de la ciudad que está teniendo un crecimiento extraordinario en la parte industrial, pues una garantía de abastecimiento aún en tiempos de crisis por sequía. Aquí dejamos nosotros la presentación y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o duda. Perfecto. Arquitecto Barragán, muchísimas gracias por la participación. Químico Tamés, muchísimas gracias también por explicarnos un poco más sobre esta situación. Y bueno, si tuvieran alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto en la parte de abajo de preguntas y respuestas, podemos leer sus comentarios. En redes sociales, arquitecto, nos comentan alguna fórmula o alguna estrategia para poder implementar un cálculo este, sobre esquemas de desabasto en donde podamos nosotros, ¿qué? Donde podamos nosotros establecer una tarifa baja y una tarifa regular dependiendo la zona de distribución. Híjole. Ujú. Mira, nosotros en Nuevo León tenemos la tarifa regulada por la ley. Eso es algo que nos ha facilitado mucho pues la operación aquí en el estado, porque al estar la tarifa en la ley, no tenemos que estar pasando por el Congreso o por el ayuntamiento cada vez que hay una actualización tarifaria. Y esta tarifa está diseñada de tal manera que hay un aumento tarifario según el volumen que consumas. Si tú consumes menos de 10 metros cúbicos por mes, tú vas a tener una tarifa subsidiada, es decir, el costo del agua para ese usuario, que representa aproximadamente el 56% de nuestros usuarios, va a tener un subsidio. Y en cambio, si tú consumes más de 20, 30, 50, 100 metros cúbicos mensuales, pues la tarifa va incrementándose. En alguna ocasión hemos planteado la posibilidad de también hacer incorporar un criterio de costo de operación. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey tenemos zonas que están a 400 metros de altitud y zonas que están a 700 metros de altitud. Entonces, si el agua llega a la planta San Roque a 400 metros y tenemos que bombear hasta 700 y en algunos casos en las colonias que están en la sierra hasta más de 1000 metros, pues eso nos implica un costo de operación mucho más alto. Eso se ha analizado. Sin embargo, resulta que la mayoría de las colonias o los fraccionamientos que están en la parte, digamos, más alta, son fraccionamientos de vivienda popular o de interés social. Entonces, pues sería como que un contrasentido que por una parte está subsidiando el agua a las personas de menor ingreso y por otro lado se lo estás eh, incrementando por el tema de la altitud, ¿no? O del costo de operación. Por el momento, el Consejo no ha tomado una determinación al respecto y nosotros pues quedamos atentos. Eh, Creo que con la tarifa gradual que tenemos actualmente operando, que incorpora también un componente de alcantarillado y un componente de saneamiento, y su actualización mensual conforme a los criterios que marca la Ley de Agua Potable y Saneamiento del Estado. Ya tenemos un buen avance que nos permite operar eh, de manera satisfactoria. Siempre es perfectible, se podrá analizar algunos ajustes, pero por el momento creo que operamos bien con esta tarifa. Perfecto, muy bien. Eh, tenemos aquí Guillermina Méndez. Ustedes como autoridad del agua monitorean el agua cruda solo en la entrada o en diferentes puntos de la línea alimentadora de drenaje. ¿Del drenaje o del agua potable?
Pues mira, más que nada menciona monitorear el agua cruda solo en la entrada o en diferentes puntos de la línea alimentadora de drenaje. A ver, yo creo que Pablo, que es el que hace los monitoreos, está más capacitado para responder eso. Sí, claro que sí. Mire, si se refieren al sistema de drenaje, bueno, nosotros tenemos todo un departamento de control de descargas para asegurar lo que nos descargan a nuestros sistemas de alcantarillado. Eventualmente, no de rutina, pero sí bajo ciertas condiciones, monitoreamos colectores para estar monitoreando alguna influencia o a veces cuando tenemos algún tipo de problema en la red de drenaje. Y para control de proceso, monitoreamos la entrada a las plantas de tratamiento durante todo su proceso de tratamiento y finalmente el agua ya tratada. En el caso del agua que se utiliza para venta, si hubiera alguna queja o reporte por parte de alguno de los usuarios, pues hacemos monitoreos e investigamos. Pero básicamente ese es el programa en el agua potable. Perdón, en el agua residual. Y sí comentarles que si bien más o menos un 40-45% del agua que se consume en la ciudad de Monterrey es de fuentes subterráneas y de calidad bastante buena, el otro 50-55% viene de presas y por supuesto que pues se tiene mucho cuidado en la calidad del agua que recibimos de las presas y en la potabilización. Comentarles que en la totalidad de nuestra red el agua es apta para el consumo humano. Todavía en la actualidad más de un 70% de la población consume agua potable directamente del grifo. Ha venido bajando a raíz de la crisis que tuvimos hace 2 años y que tuvimos algunos problemas de turbiedad. Se disminuyó probablemente un 10% el número de usuarios que consume agua potable del grifo, pero todavía nos sentimos orgullosos de que la gran mayoría de la población consume el agua directamente del grifo y no compra agua de garrafones. Perfecto, gracias, arquitecto. Solamente nada más complementar la pregunta de Guillermina. Decía, el agua de los vertidos de negocios o industrias que eventualmente salgan con valores altos de algunos parámetros. Esa era la pregunta. Bueno, de hecho, precisamente el lunes próximo en el evento de calidad del agua de Pachuca vamos a dar una plática sobre control de descargas, que es un programa muy importante que tenemos y que estamos impulsando. Ciertamente es una de las grandes áreas de oportunidad que creo que tenemos todos los organismos, más allá de los problemas operativos que podamos tener en cuanto a nuestras plantas de tratamiento. Hay un trabajo de controlar la calidad de las descargas que creo que tenemos que impulsar mucho en todo el país. Y efectivamente, nos sucede que de pronto alguna industria o algún comercio nos hace descargas nocivas para nuestro sistema de alcantarillado, incluso para las plantas de tratamiento. Cuando se reporta, se actúa de inmediato a través de la Secretaría del Medio Ambiente, con quien trabajamos de la mano en estas cosas, y se puede llegar a la clausura del establecimiento si así lo requiere. Eh, pero de cualquier forma, lo más importante es generar entre nuestros usuarios, tanto industriales como comerciales, una cultura del cuidado de las descargas, porque más o menos un 20% de los problemas que tenemos en alcantarillado se debe a descargas eh, contaminantes descontroladas y nos genera muchísimos problemas en la red de alcantarillado. Y evidentemente cuando llega todo esto a las plantas de tratamiento, pues nos incrementa los costos de operación en materia de energía y los diferentes parámetros. Entonces, sí es un tema que estamos trabajando en él. No está resuelto del todo, pero sí se está trabajando muy intensamente en este asunto.
Perfecto, muchas gracias, arquitecto. Menciona Adriana de Jesús. Si nosotros como sistema operador no regulamos a las industrias en base a estas normas, ¿podemos solicitar información de permiso de descargas? En el caso de Nuevo León, digo, ciertamente cada estado tiene diferentes criterios legislativos, ¿no? Pero, y normativos. En el caso de Nuevo León, la Secretaría del Medio Ambiente genera los permisos de descarga a la red para las industrias y tiene un criterio que recientemente surgió que las empresas de bajo consumo y baja producción no requieren eh, contar con un monitoreo muy sofisticado. Estamos hablando que en el estado de Nuevo León estamos hablando de alrededor de 80,000 empresas que serían susceptibles de tener un permiso de descarga. Y entonces llega un momento que se hace un cuello de botella. La Secretaría del Medio Ambiente, de la mano nuestra, está trabajando en facilitar los trámites y concentrarnos en aquellas empresas que sí tienen riesgo de producir ya sea altas descargas de grasas, de, de DBO, o sólidos, en fin, incluso de materiales de procesos químicos complicados, ¿no? Recientemente se está discutiendo una norma para el control del agua de rechazo, por ejemplo, y se está trabajando con la Cámara Industrial para encontrar una solución de beneficio para todos de qué hacer con el agua de rechazo de los procesos de ósmosis inversa. Pero eso está ahorita en proceso. Muy bien, muchas gracias. Luis García desde YouTube nos dice, los sistemas terciarios requieren de mantenimiento preventivo y cambio de membranas en cierto tiempo. Habitualmente este tipo de proyectos sufren abandono en cambio de administraciones. ¿Tienen algún plan o presupuesto para este tema? Sí, como mencionaba, efectivamente requieren un mantenimiento importante, las membranas, los temas de ósmosis, todos los equipos requieren mantenimiento. Eh, yo quisiera decir para empezar que en el pasado el saneamiento era el patito feo de los organismos. Yo creo que todavía en gran parte del mundo el saneamiento sigue siendo el patito feo. Sin embargo, cuando uno avanza en materia de economía circular y se comienza a priorizar la importancia del reuso del agua, nos damos cuenta que el saneamiento es tan o más importante que el propio abastecimiento, o tan importante como el abastecimiento de agua de calidad. Con ello quiero decir que, por supuesto, que tenemos que tener los mecanismos institucionales bien establecidos, las políticas institucionales bien ancladas para que esto sea resiliente. Ahora, la clave de ello nuevamente nos lleva a la tarifa. Eh, Como mencionaba, la tarifa que tenemos en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, que es un organismo estatal, como lo sabemos, es una tarifa que tiene tres componentes: el componente de agua potable, el componente de alcantarillado y el componente de saneamiento. Entonces, el recurso para el saneamiento está garantizado en la tarifa. Y la tarifa es una tarifa que se actualiza mensualmente conforme a criterios de costo de la energía, de costo salarial y de costo de inflación. Entonces, de esta manera nosotros podemos asegurar que el mantenimiento de nuestras plantas se dé con la suficiente frecuencia. Dicho lo anterior, también es un tema, hay un tema de voluntad. Es decir, si uno no valora la importancia del saneamiento, pues hay tendencia a dejarlo caer. De ahí que la cultura de la economía circular y de valorizar el saneamiento en su justa medida es algo muy importante que tiene que ser un componente fundamental de la nueva cultura del agua.
No nada más pensar en el abastecimiento, sino pensar siempre en el ciclo integral del agua. Perfecto. Muchísimas gracias. Menciona Mónica Chowell. ¿Ha sido un reto la aceptación social del agua residual tratada en las empresas? No, no, el agua residual tratada en las empresas no ha sido un reto. Lo que ha sido un reto es lograr incrementar el volumen porque nos hemos topado precisamente con el tema de los sólidos disueltos. Eh, Hay muchas empresas, como mencionaba en la presentación, que no tienen la capacidad de hacer su tratamiento terciario propio. Y entonces, si nosotros les mandamos un agua, digamos, con 2.000 partes por millón de sólidos disueltos o 1.600, ya no les permite operar sus equipos porque les genera problemas de incrustaciones. Por eso, precisamente, ese es el punto de partida de esta agua de diseño de proceso y contacto. Lograr una calidad de agua que permita la incorporación a todos los procesos industriales. Ahora, evidentemente que sí tenemos retos de manera constante. Un problema importante ha sido el tema no tanto de los sólidos disueltos, sino el tema del nitrógeno y el fósforo, que como todos sabemos, en la nueva norma 001 ya tenemos que controlar. Estamos ahorita en proceso nosotros de avanzar en la implementación de esta norma 001 y eso va pues a favorecer que más empresas eh, acepten el agua tratada a nivel secundario. En el caso de esta agua que hemos presentado hoy, el agua de proceso y contacto primario, el tema de los nutrientes ya está resuelto per se. Entonces ahí ya no habría ninguna objeción por parte de la industria. Muy bien, muchísimas gracias. Dice Félix Madrigal, eh, ¿quién vigila el cumplimiento del tratamiento de las descargas industriales en los parques industriales o empresas? ¿Será la misma institución dentro de Monterrey que en algún otro estado? Nosotros trabajamos de la mano con la Secretaría del Medio Ambiente Estatal. Las empresas más grandes, estamos hablando de aproximadamente unas 100 a 200 empresas de grandes dimensiones y con procesos industriales complejos que tienen incluso condiciones particulares de descarga autorizadas. Esas son controladas por la Secretaría del Medio Ambiente. El resto las controlamos nosotros en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. Y como comentaba hace unos minutos, estamos ahorita en un proceso de perfeccionamiento de nuestra política de control de descargas, precisamente para pues mejorar en el cumplimiento de este control, no nada más de la industria, sino también en gran medida del comercio, porque tenemos en materia de grasas y aceites, la mayor parte viene de empresas de restaurantes, ¿verdad? Y esto nos genera muchos problemas. Entonces, estamos precisamente en ese proceso y invitamos a quienes vayan a asistir el próximo lunes la próxima semana al evento de cultura del agua a que asistan a la conferencia que vamos a dar precisamente sobre el tema de control de descargas para explicar los avances y los retos que se tienen en la materia. Perfecto, arquitecto. Pues muchísimas gracias. Sin duda, ha sido un tema sumamente interesante para el conocimiento de los organismos. Es un tema que da para mucho para platicar con otros colegas dentro de las organizaciones, de los organismos, donde puedan tener diferentes buenas prácticas para poder intercambiar y obtener un valor mucho mayor en cada uno de sus organismos. Y bueno, pues más que nada, quiero agradecerles a todas y a todos ustedes aquí presentes por su participación. Arquitecto, ha sido muy enriquecedora la plática. Le agradecemos el tiempo también al químico Tamés
por su participación y el tiempo ante esta plática. Y pues de entrada, pues ya el arquitecto lanzó el comercial de que el día 28 y 29 de abril llevaremos a cabo nuestro encuentro nacional por la cultura del agua en la ciudad de Pachuca Hidalgo. Los estaremos esperando. Vamos a tener diferentes conferencias, talleres, pláticas, que bueno, va a ser muy enriquecedor para todos ustedes. Y sin duda, seguiremos llenándonos de nuevas sapiencias aparte de lo que nos están presentando los organismos operadores, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto. Muchísimas gracias, químico. Seguimos a la orden y a todos ustedes, muchísimas gracias aquí en el webinar. Nos despedimos.